Muy buenas tardes a todos y a todas. Les habla Daniel Suárez desde Cúcuta. Hola, Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, compañera Ginés? Bien, ¿y tú, Daniel, cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno. Nos alegra tenerlo por acá, Daniel. Muchas gracias, mi amable. Me alegra a mí también Bienvenido. estar con ustedes acá compartiendo esta importante conferencia. Bueno, vamos empezando porque ya hay buena gente, en esto ajustamos los 20, pero creo que es mejor empezar. Buenas tardes a todos, a todas, y yo creo que hoy, por fin, vamos a poder tener claridad de nuestra responsabilidad con lo más sagrado que tenemos, que es la protesta. Yo creería que si alguna vez estamos actualizados en el mundo sindical es hoy, cuando todo el mundo nos clama y nos dice, bueno, lo único que tenemos hoy para responderle a tanta incertidumbre es la movilización. Y así nos lo ha dicho el Senado de la República, toda la bancada alternativa. Igualmente lo han dicho muchos actores sociales y muchas personas que nos han acompañado en este tiempo de confinamiento. Y prácticamente yo sí creería que la sentencia de la cual hoy vamos a hablar, que le damos la bienvenida a Cristian Javier, a la doctora Marelis, que bueno que esté con nosotros y nosotras, y al doctor Sergio Manzano, que también se conecta hoy, porque este conversatorio, si es posible, en el derecho a la protesta en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia, yo creería que no tanto es como una noticia tan buena en medio de la adversidad, sino un reto que nos ponen a las y los sindicalistas, al movimiento social, bueno, y a todos los indignados de un país como en el que estamos, para que o nos movemos a la protesta o la situación va a empeorar cada vez más. Por eso yo creería que es vital e importante que hoy los compañeros, las compañeras que nos encontramos en este webinar, comprendamos tareas, uno, jurídicas, porque aquí hay tareas jurídicas muy importantes. Dos, tareas, digamos, de organización. Amerita hoy y del 21N conmemorar organizaciones muy puntuales desde qué punto de vista, desde saber quiénes somos los actores y los sujetos del paro, lo organizativo del mundo sindical como herramienta social. Tenemos que pensarlo bien pensado. Y fuera también de esa parte esencial de lo que somos para esta sociedad, lo organizativo en las tácticas y en las estrategias. ¿Qué sigue aquí en adelante con tácticas, con estrategias que tengamos muy claras? ¿Y a dónde ubicamos la movilización como el centro, digámoslo así, de la visibilización de una indignación que nace cada día más en un país como en el que estamos? En un país donde el asesinato se convirtió en la constante permanente de la oposición, y para el que piense diferente, esa es la salida que tiene un gobierno, digámoslo así, narco paramilitar, un gobierno bastante inepto en este tiempo, un gobierno de tacañería que no nos resolvió nada en la pandemia, y un gobierno que muchos lo definen el de la muerte. Yo creo que sí. Entonces, yo creería que este alivio de la protesta en el marco del fallo de la Corte nos recuerda, bueno, hay derechos, hay necesidad de organizaciones sociales, y en tercer lugar hay que defender la vida y una vida digna como debe ser y como la que siempre pedimos en todos los derechos, especialmente el derecho al trabajo, que es lo que nos asiste muchísimo en el mundo sindical. Entonces,
yo sí quiero darle una bienvenida muy fuerte a este conversatorio, a quienes nos acompañan. Hoy la doctora Miriam Nieto es la encargada de este webinar y solo decirle que vamos a hacer uso de esta herramienta el 21 de octubre. Por eso nos estamos preparando en todas las regiones. Vamos a dejar motivada a todas las regiones. La Central Unitaria de Trabajadores va a hablar en todas las partes de preparación de nuestro pliego de emergencia. La salud, la renta básica, el derecho a que las pequeñas y medianas empresas tengan vida económica. Igualmente la educación como elemento fundamental y transformador hoy de esta sociedad. Pero me parece supremamente importante el derecho a la protesta como el derecho que siempre se ha concebido en la Constitución Política del país. Y en ese sentido, el webinar de hoy hace una precisión. Vamos a prepararnos por regiones, vamos a prepararnos por sectores y vamos a prepararnos para una protesta social pacífica pero contundente, pacífica pero participativa, pacífica pero sobre todo para reclamar lo que siempre nos han negado en este país, que es la paz. Y ese tema es un tema también que va entre los pliegos de emergencia. Y la paz como un derecho esencial y fundamental, igual que el trabajo, como un derecho a una vida digna. Yo creería que entonces los dejo ya para que nos rindan, para que nuestros compañeros hoy que nos han traído este tema tan especial, los dejo para que Miriam presente el tema y para que Javier y el doctor Cristian Javier, el abogado también, y él es abogado y pertenece también a la Escuela Nacional Sindical y hace muchas tareas, pero muchas para el mundo sindical. Y el doctor Sergio Manzano, ustedes ya lo conocen, él es del Magisterio y nos quiere acompañar también con este tema. Bienvenidos todas las compañeras y los compañeros de las subdirectivas. Bienvenidos los expositores, Miriam, Alice, Stephanie, un abrazo de bienvenida. Gracias, Keila, por este excelente servicio que nos haces de coordinar y de comunicarnos. Y entonces, una buena tarde para todos y todas. Muchas gracias. Miriam, le cedo la palabra. Buenas tardes para todas y todos. Agradecer la presencia de hoy. Primero, pues, presentar excusas porque nuestro expositor, quien era el doctor Miguel Ángel, se excusó. Su señora madre tiene COVID. Él tuvo que viajar a atender este compromiso, ratificando pues su compromiso para otra oportunidad poder estar en este espacio y agradecer pues la invitación que se le puso de parte del equipo jurídico. Yo le cedo la palabra a mi compañera Alice, quien en este momento va a hacer una breve presentación de nuestros expositores que hoy nos acompañan. Alice, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes en este espacio tan importante todos los martes, trayéndoles temas de actualidad. Y el día de hoy tendremos una charla sobre si es posible el derecho a la protesta en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia, teniendo como referencia la sentencia STC 7641 del 2020, así como también nuestros expositores nos darán algunas directrices de cómo debe implementarse desde las centrales sindicales los parámetros que nos muestra la sentencia de la referencia. Entonces, sin más preámbulo, es de mi total agrado presentarles al doctor Sergio Manzano Macías, magíster en Derecho Procesal Penal y docente universitario. Su experiencia como dirigente social, político y estudiantil, sumado a los más de 20 años de trabajo por el magisterio colombiano junto con su padre, son su principal carta de presentación para promover la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación en Colombia. Y también tenemos el gusto de contar con la presencia
del doctor Cristian Javier Barajas Miranda, defensor laboral y asesor jurídico de la Escuela Nacional Sindical, abogado UIS, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional, diplomado en Derecho Laboral de la OIT UIS y en Gerencia del Talento Humano de la Universidad de La Sabana. Entonces, pueden empezar. Doctor Cristian. Creo que el doctor Manzano ya está ahí también, no sé. Aló. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco por compartirme el uso de la palabra e invitarme a este espacio. Efectivamente, he acompañado tanto a la Escuela Nacional Sindical ya desde hace unos años, como también a la Central Unitaria de Trabajadores. De hecho, atendiendo al proyecto CAL en Bucaramanga, siempre me sigo sintiendo hijo de la Central Unitaria de Trabajadores, muy cercano siempre a todas las luchas de los trabajadores, precisamente también por mi experticia y mi dedicación jurídica. Con eso me presento y cuando su merced diga, pues iniciamos. Doctor Cristian, prosiga. Lo que pasa es que el doctor Manzano tiene problemas de conectividad, entonces vamos a darle el uso de la palabra a usted primero. Listo, gracias. Bueno, efectivamente entonces tuvimos una sentencia, ¿cierto?, de la Corte Suprema de Justicia que nos ha dado como unas luces bastante necesarias acerca de esta época que hemos tenido de protestas. Digo esta época porque particularmente considero que, salvo por la excepción que acabamos de tener por la pandemia, hemos vivido unos momentos de bastante, digamos, agitación o bastantes movilizaciones por parte de distintos sectores sociales, ¿cierto? Finalmente, a mí me llamó mucho la atención el nombre de este webinar porque cuando hicimos un análisis de la sentencia hace ya unas semanas, hace unos días, encontrábamos que efectivamente las decisiones de la Corte han sido muy cercanas a la defensa de los derechos a la protesta y a la movilización, ¿cierto? Además, ha hecho unas claridades, no estamos, digamos, frente a un fallo, por decirlo así, escueto y sencillo. Me parece que además ha sido un fallo que ha traído a colación bastante normatividad internacional, ¿cierto? Nos ha acercado a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Entendiendo que de ninguna manera las personas que salen a protestar pacíficamente podrán ser sometidas, por ejemplo, a sufrir detenciones arbitrarias, que era algo que, según lo que analiza la Corte, ha podido suceder en este país. Como nosotros, pues, o las personas que han venido participando de las movilizaciones lo han podido vivir, digamos, lo han podido presenciar, lo han podido sufrir a veces también en carne propia, porque hemos pasado por momentos muy duros, como la situación del joven Dylan, ¿cierto? Pero ahora tenemos un instrumento, tenemos una sentencia, tenemos un antecedente jurisprudencial y, por qué no decirlo también legal, pues por las implicaciones que va a tener más adelante, donde se reconocen estas situaciones de victimización que ha sufrido en general, digamos, que la ciudadanía en Colombia, ¿cierto? Otro instrumento al que nos acerca es al Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y Económicos de Naciones Unidas, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que conocemos nosotros como el Pacto de San José de Costa Rica. Pero además dentro de esta decisión encontramos que la Corte hace un barrido no solamente de esos instrumentos, sino hace el aterrizaje necesario, o no sé si propiamente el suficiente, pero sí el necesario para analizar este caso, a la Constitución política y a nuestros derechos fundamentales, ¿cierto? Entendiendo, y yo sé que todos lo hemos estudiado acá,
pero no podemos dejar de hacer este énfasis siempre, y es que en Colombia existe la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces recordemos que aquellos instrumentos, digamos que la regla general va a ser que los instrumentos normativos internacionales que hayan sido ratificados por Colombia hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico, ubicándolo en la posición más alta, ¿cierto? O en la posición también más fundamental de nuestros derechos. Es decir, estos convenios o estos acuerdos internacionales, ya sean principalmente, digamos, en materia de derechos humanos, que además hay una jurisprudencia que nos dice que no necesariamente tengan que surtirse propiamente trámites de ratificación, pero todos estos acuerdos y estos instrumentos se ubican en nuestra pirámide normativa, en lo que podría ser, digamos, la punta, ¿cierto? Además, si pudiéramos, yo creería que podríamos también ubicarlos como en la base, es decir, sobre ellos, sobre estos derechos fundamentales, sobre estos pactos internacionales, sobre estos acuerdos, especialmente en materia de derechos humanos, es sobre los que se debe erigir toda la estructura legal, y además también, obviamente, porque es consecuencia lo uno de lo otro, la estructura administrativa de nuestro Estado. Es decir, con esto la Corte nos muestra como el trasegar de la norma fundamental de nuestra Constitución política y los cambios que han habido allí, para decirnos que las instituciones como la Policía Nacional, ¿cierto? Es decir, las instituciones que hacen parte del poder ejecutivo del Estado, deben también ceñirse a esta estructura, a la defensa, al cuidado y a la promoción también de estos derechos fundamentales. En suma o en síntesis, lo que ha dicho es que nuestra Constitución hoy pluralista, ¿cierto? Con ese carácter pluralista y participativo, tiene un fundamento que nosotros no podemos dejar de lado nunca, y yo sé que en estos espacios nosotros lo reforzamos mucho, y es ese fundamento en el respeto a la dignidad humana. Partiendo de ese fundamento y de ese respeto a la dignidad humana, es como las autoridades, que además también, por lo menos las de policía y el ejército, hacen parte también de la Constitución política y deberán regirse también bajo esos principios. Como decía anteriormente, toda esta aplicación de la normatividad fundamental, constitucional, internacional o de defensa de derechos humanos, que vienen siendo, digamos, equivalencias, deberá ser aplicada también por estos entes, ¿cierto? En principio, los derechos que se han resaltado acá es el derecho que tiene la población, ¿cierto?, civil a manifestarse, o la ciudadanía a manifestarse de manera pública y de manera pacífica. Y además hace el énfasis, y hace un énfasis bien marcado, considero la Corte en su sentencia, agregando que las entidades que fueron vinculadas a esta acción de tutela, o la regla general de estas entidades, es que no tienen la capacidad para limitar los derechos, el derecho a la protesta o los derechos fundamentales que se relacionan con ellas, ¿cierto? Como el derecho a la libre expresión. Es decir, lo que habíamos visto, no sé si muy seguramente lo recuerden, y la norma vuelve y lo cita, hablando de la inexequibilidad, de algún acápite o algún libro de la Ley 1801, lo que conocemos también como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, precisamente por las limitaciones que imponía al ejercicio de los derechos fundamentales. No está de más, perdón, se metió como un ruido, no está de más aclarar que efectivamente, digamos, sí puede existir y debe existir una regulación de los derechos fundamentales, pero esas regulaciones, lo deja claro la Corte y lo conocemos nosotros también, no pueden estar en cabeza del Ejecutivo. Esas regulaciones tienen un trámite especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y esas regulaciones se tienen que hacer primero por parte del ente, digamos, autorizado o nombrado para hacerlo, que sería el Congreso de la República, ¿cierto? Y además debería hacerlo por medio del trámite del proceso de concebir una ley estatutaria, ¿cierto? Que son las que podrán regular en materia de derechos fundamentales. Ha dicho la Corte además
que el reconocimiento del derecho fundamental a reunirse y a manifestarse pacíficamente es también una forma de fortalecer la democracia, ¿cierto? En la medida en que la Corte resalta que esta libertad de expresión es la que nos facilita la democracia representativa, es decir, como finalmente la democracia también es uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y nuestro ordenamiento político, y ella tiene también un fundamento, tiene, digamos, como podría llamarlo yo, como un núcleo dentro de la libertad de expresión. Es decir, no se podrá entender que vivimos en una nación democrática y pluralista cuando no atendamos a derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, la participación ciudadana y el autogobierno que se debe dar cada estado, y especialmente este tipo de estados democráticos como en el que hoy nosotros vivimos, o el que nos ha entregado, o el que o hemos establecido en nuestra Constitución del 91, ¿cierto? Lo que llamamos la Constitución política. La Corte además hace un énfasis, ¿cierto?, acerca de cuáles son las prohibiciones o limitaciones que se debe tener dentro del ordenamiento. Es decir, hace un énfasis en que la Constitución y los derechos fundamentales o la normatividad fundamental está llamada no propiamente, o la naturaleza no es la de prohibir derechos, ¿cierto?, sino que los parámetros constitucionales que están encaminados, digamos, a prohibiciones, están encaminados a prohibiciones de no derechos, sino de otra naturaleza, como por ejemplo el de la propaganda a la guerra, el de la apología al odio, o prohibiciones como prohibición de la violencia. Todo lo contrario sucede con nuestras libertades, ¿cierto?, que no tienen que estar, no deberían estar en discusión acerca de su prohibición, o lo que ordinariamente nosotros conocemos a veces como reglamentación. Yo particularmente tengo una posición, y es que yo no sé si es alguna desconfianza que se me ha generado en algún momento, pero algunas veces cuando se escucha es que vamos a reglamentar el derecho fundamental, por ejemplo, a la salud, ¿cierto? O vamos a reglamentar el derecho fundamental a la protesta social. Lo que encontramos es que esas reglamentaciones están como, o siento yo a veces que están encaminadas como a una especie de contenido como prohibitorio, ¿cierto? Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Debería esas reglamentaciones establecer un marco amplio y suficiente para el ejercicio de los derechos fundamentales, de ese derecho fundamental que en determinado instrumento normativo interno se esté regulando. Ahora bien, la Corte, cuando habla de la libertad de expresión, también entonces lo relaciona con esas prerrogativas que tienen los ciudadanos a reunirse, a manifestarse de manera pacífica, y que tienen, esas prerrogativas tienen entonces como su asidero en esa libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión no se debe entender como solamente un derecho per se propio o alejado de otros derechos, sino que todo lo contrario, trae consigo otras particularidades u otros principios de nuestro Estado social de derecho, atendiendo también a los pactos y a los convenios internacionales de los que hablábamos ahorita. La Corte despliega bastante interesante acerca del poder de policía, ¿cierto?, la función de policía y las actividades de policía. Entonces estamos frente a que nuestro Estado ha establecido un marco normativo donde ha dicho que estas son como tres aspectos naturales de la función, bueno, digamos, de la policía en Colombia. Entre ellas, y la más resaltable tal vez, podría ser la actividad de policía. Entonces, la naturaleza, según la Corte Constitucional, y la naturaleza que entiende, perdón, según la Corte, que hace además mención de fallos anteriores de la Corte Constitucional, de la actividad de policía o del ejercicio de esta actividad de policía, no es la de obstaculizar o reprimir o tener facultades represivas hacia la protesta social, sino que todo lo contrario, es responsabilidad de este ente, dentro de su actividad de policía,
la de promocionar, garantizar y respetar los derechos fundamentales. Cuando estamos hablando hoy acá de derechos fundamentales, estamos hablando también de derechos muchas veces, pero eso es una discusión, digamos, un poco más profunda, de derechos humanos, ¿cierto? Y de este bloque de constitucionalidad que mencionábamos anteriormente. Entre eso, entonces, la Corte ha dicho que claramente se encuentran incluidos el derecho a la reunión, el derecho a la expresión, a la locomoción, a la protesta pacífica y especialmente, y obviamente porque todo nuestro sistema jurídico debe y está impregnado de esto, pues a la dignidad humana, ¿cierto? Yo quisiera saber si hasta ahí alguien tiene como alguna participación, alguna opinión. Sigue, doctor, que al final de la charla hay un espacio para preguntas, entonces se les da la palabra a los demás participantes. Listo, gracias. Dentro de la actividad de policía, entonces se tiene que han habido unos instrumentos normativos que se han venido expidiendo, ¿cierto? Por esta entidad especialmente, digamos que la policía tiene una naturaleza y es que el Estado está dividido en tres ramas del poder, ¿cierto? Que ya todos conocemos, que es una de esas ramas fue quien expide esta sentencia, que es la rama judicial. La otra, pues, rama del poder público es la legislativa, que encabeza estaría, digamos, el Congreso, y la otra rama sería la ejecutiva, que encabeza o su máximo representante viene siendo el presidente de la República, que a su vez tiene el gobierno, que llamamos nosotros, o el Estado en su rama ejecutiva, tiene establecidas unos ministerios, y dentro de esos ministerios encontramos el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, entonces, como una de sus capacidades y en el marco de las mismas, le atribuye a la Policía Nacional la capacidad de expedir resoluciones y manuales, reglamentos o protocolos, llamémoslo por regla general entonces, actos administrativos necesarios para que se administre esta actividad de policía. ¿Listo? Entonces, dentro de esas resoluciones que se han expedido, podemos encontrar la resolución 0903 del 2017, donde se reglamenta el uso de la fuerza y el de las armas, municiones, elementos y disposición de estas armamentos, digamos, no letales, ¿cierto? O menos letales, que es como lo nombra este instrumento normativo. Doctor Cristian, ¿sí? Es que quería informarte que te quedan 4 minutos, porque ya sigue el doctor Manzano en la exposición. Qué pena la intromisión. Listo, gracias. Dentro de entonces estos instrumentos normativos, la Corte ha dicho que debe permanecer o debe primar un principio en la policía, especialmente, vamos a hablar de la policía en general, pero hay un cuerpo que es el destinado a asistir, digamos, no reprimir propiamente, pero sí de asistir a la protesta, ¿cierto? Que es lo que hoy conocemos o lo que hoy está denominado como el SMAT, que es ese cuerpo de policía que tiene esa función de antidisturbios. Pero además, entonces la Corte ha dicho que ese presupuesto de que exista el SMAT y esas condiciones de la creación del SMAT no se prestan y no deben prestarse para una estigmatización de la protesta, ¿cierto? Y además que el uso de la fuerza por parte de este escuadrón móvil deberá ser un recurso de última ratio, ¿sí? Es decir, el uso del escuadrón móvil antidisturbios no está encaminado a ser la primera medida para atender la protesta social, además porque como se expuso anteriormente, la protesta social es un derecho fundamental de nuestro Estado, en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto el SMAT no estaría llamado a per se reprimir, ni de ninguna manera reprimir la protesta social pacífica, ¿cierto? Entonces, no obstante, la Corte ha hecho el énfasis en que efectivamente este escuadrón móvil ha tenido comportamientos impulsivos hacia los manifestantes, encontrando situaciones muy particulares y muy, digamos, podríamos decirle, violentas por parte de este escuadrón o por parte en general de la fuerza pública, especialmente de la policía,
contra los manifestantes y además llegando también a agredir a un sector de la población que es especialmente protegido. ¿Cuál es el sector de la población? Por ejemplo, las mujeres, ¿cierto? Hoy todos nuestros lineamientos, sobre todo en materia de ONGs y discusión de defensa de derechos humanos, siempre tienen y están enfocados con una perspectiva de género, ¿cierto? Pues tenemos pactos y tenemos además instrumentos internacionales que priorizan la no aplicación de violencia contra este sector de la población, ¿cierto? Contra este sector muy importante que además, como conocemos en Colombia, ha sido altamente, digamos, vulnerado. Y dentro de ellos podremos observar nosotros, y la Corte resalta, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo que también se conoce como la Convención de Belén de Pará. Yo creo que más adelante lo revisaremos, pero básicamente la Corte hace énfasis en que no ha existido justificación para el uso de la violencia como se ha presentado dentro de la protesta social, y eso ha hecho además que se haya creado una desconfianza y un temor de la población civil hacia la fuerza de policía, que debería estar encaminada al respeto de la dignidad humana, como se dijo anteriormente. Listo. Listo, muchísimas gracias por su intervención. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué recomendación o qué directriz nos da o nos recomienda implementar desde las centrales sindicales, pues según el estudio de este fallo? A mí me parece que esa tarea que pues la tarea que tuvieron los accionantes de esta tutela fue bastante, digamos, estratégica, en la medida que se hizo un estudio y un barrido y un recuento de todas esas vulneraciones que ha venido posiblemente en ese momento, que posiblemente había efectuado la fuerza pública, y que hoy la Corte Suprema le da la razón, ¿cierto? Y esa podría seguir siendo una tarea también de los movimientos sociales y de los movimientos sindicales, y es la denuncia deben continuar tomándose y llevando a los estrados judiciales las pruebas que correspondan para proteger este derecho. Esta puede ser la primera sentencia, ¿cierto? Más adelante, y por medio de una estrategia jurídica, se podría seguir haciendo seguimiento a estas vulneraciones, no solamente para llevarlo por vía de acción de tutela o para discutirlo en la vía de acción de tutela, sino también posiblemente para recurrir en algún momento a instancias internacionales para que se creen antecedentes con relación a estos hechos. Listo, muchísimas gracias por su intervención. A continuación tenemos la participación del doctor Sergio Manzano Macías, magíster en Derecho Procesal Penal y docente universitario. Doctor Macías. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la compañera Ligia, a la doctora Miriam por la invitación. ¿De cuánto tiempo disponemos? 20 minutos. Perfecto, vamos a hacer que sean 15. Bueno, señor. Para que tengamos mucho más espacio, digamos, para las preguntas. Yo retomo las palabras que estaba teniendo el doctor Cristian Javier Barajas, a quien le envío un fraterno abrazo. Es, digamos, bastante polémico este tema, frente a que el Congreso de la República no ha reglamentado ni ha legislado a favor de los derechos fundamentales como debería ser su normal devenir conforme la ley cuarta del 92, la misma ley quinta, y se tiene que hacer todo mediante la vía de la tutela. Esto ya no es desconocido para los colombianos ni para las colombianas, no nos escandalicemos. En ese sentido, digamos, la Corte Constitucional ya tiene desde 1993 sentencias frente al artículo 37 de la Constitución Nacional. Y el artículo 37 que habla precisamente de esa facultad o esa libertad que tiene el pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, salvo los casos o las limitaciones que establezca la ley,
pues no es para nadie desconocido que el gobierno nacional o los gobiernos nacionales, desde la expedición de la Constitución Política de 1991, pues ha querido cercenarlo, ha querido regularlo, no en la manera amplia como se conciben los derechos fundamentales, sino en la manera restrictiva. Y es que el derecho a la protesta, como bien lo sabemos, se haga los domingos, se haga los días festivos, que digamos las caminatas que se hagan o las marchas se hagan en los andenes, tanto así que saca tipos penales desde el año 2011 buscando penalizar el derecho a la protesta cuando se establecen o cuando se ejercen en estos momentos cierres de vías mediante la ley 1453 del año 2011, su artículo 44, que reforma precisamente el Código Penal. Sin embargo, sí llama muchísimo la atención, y esto es algo que nos sorprende, sobre todo este año. Este año ha sido un año de muchos contrastes por parte de un ejecutivo y de un legislativo que está amilanado y amoldado precisamente a las necesidades del actual presidente de la República, con una bancada de oposición, la cual, más allá de ser una voz que está denunciando este tipo de situaciones, no tiene mayor posibilidades de manipular o de manejar toda la agenda legislativa. Y esto se ha visto como a pupitrazo están pasando las cosas en este país. Cómo lamentablemente nosotros dependemos de las decisiones judiciales, pero de unas decisiones judiciales que de tres grandes o de tres altas cortes que tiene el país, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en estos momentos contamos con dos grandes cortes. El Consejo de Estado tenemos que hacerlo a un lado porque el Consejo de Estado lo que ha demostrado en los últimos 6 años, los últimos 8 años, es una tendencia progobiernista. Y eso en desconocimiento de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los pensionados y mucho más de los derechos de las ciudadanías y de las comunidades. Y todos sus pronunciamientos han estado enmarcados dentro de ese hito. Mientras que la Corte Constitucional ha tenido una fluctuación. Tuvo una fluctuación en el año 2017 cuando había una bancada gobiernista, cuando hubo el cambio de magistrados en la Corte Constitucional, y ahora en el último cambio que hubo, pues vuelve a tener, digamos, como un nuevo aire hacia los derechos ciudadanos y mucho más hacia la protección de la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia ha sido un fenómeno bien contradictorio, una Corte Suprema que inicialmente en su sala de casación laboral, pues definía una prohibición total, por ejemplo, de la huelga en los servicios públicos esenciales, y luego con la sentencia SL 1680 del 2020, lo que dice es un vuelco completo y que frente a ello, los servicios fundamentales o los servicios esenciales sí tienen derecho a la huelga y que por lo tanto el derecho a la huelga hace parte de los derechos fundamentales como tal del trabajador y como tal de las organizaciones. Una Corte Suprema que manifiesta a través de fallo del 16 de septiembre del 2020 que los pilotos de ACDAC lograron demostrar que Avianca y la extinta SAM ejercieron acciones en contra de la organización sindical para desmejorar su posición en cuanto a la negociación de sus peticiones y que por ende obliga a indemnizar a la organización, a la asociación de pilotos. Y acuérdense cómo antes habían manifestado que efectivamente sí estaba bien que se hubiese declarado ilegal la huelga por parte de los pilotos de ACDAC. Y ahora pues nos sorprende con esa sentencia STC 7641 del 2020, pues que ya el doctor Cristian mostró como la parte jurídica de ella, pero hay que mirar que esto tiene un contexto y un trasfondo político, y aquí lo importante de las tensiones que hay en las ramas del poder público, pero esas tensiones que debería ser el presidente
como primera cabeza del Estado colombiano, el obligado a respetar la interinstitucionalidad, pues es el primero en desconocer esto y es el primero a través de sus ministros en determinar que están solicitando la revisión de esta sentencia ante la Corte Constitucional con amplias aspiraciones a que la Corte Constitucional reverse esta decisión. Así que frente a ello, no se nos haga raro, no se nos haga absolutamente raro que esta sentencia, en la 7641 del 2020, que digamos se ha llamado la sentencia del derecho a la protesta. Esto tiene que ver más allá de esto. Esta es una sentencia que lo que está lanzando son una serie de orientaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, ojo, a nivel político, a nivel inclusive de política de seguridad ciudadana, más allá de la protesta. Ese es el descontento que tiene el gobierno nacional. Si hubiese sido solamente por proteger el derecho a la protesta, pues simple y sencillamente lo único que le dice es deje de efectuar estos actos y Defensoría y Procuraduría y Fiscalía General de la Nación defiendan la protesta. Ese hubiese sido, digamos, como el marco reglamentario o hacia donde tendría que haberse ido esta protesta. Sin embargo, la ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa, que es un magistrado de avanzada en cuanto a sus posiciones doctrinales y jurisprudenciales, no solamente en esto, este magistrado fue, por ahí el micrófono, este magistrado, acordémonos, que es el que también propuso la sentencia del habeas corpus de un animal no humano. Así que estamos hablando de un magistrado que tiene unas tendencias bastante bien los micrófonos. a lo que necesariamente maneja la majestad de la justicia hoy por hoy. Y este magistrado lo que dice, yo creo que son 4 grandes cosas las que define dentro de esta acción de tutela. Número 1, la suspensión de las escopetas calibre 12. Que esto dentro del expediente de tutela fue defendido a capa y espada por el ministro de Defensa, por la Policía Nacional, por el SMAT, por el GOES, por todos los organismos de defensa, diciendo que esto es un procedimiento que está regulado y que frente a eso, perdón cómo suena, esto es un carretazo que tiene Human Rights Watch y todas las organizaciones y los medios, que frente a la efectividad de esto, solamente hay un caso por ahí en cada 100 que se tienen incidentes letales o incidentes de lesiones. Y lo que está estableciendo la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil es, no señores, aquí lo que está demostrado desde el 2005 hasta el 2019, no tuvieron, digamos, oportunidad de pronunciarse de fondo sobre el 2020, es que como tal esas escopetas, así utilicen municiones no letales, deben tener un acompañamiento y deben tener una probanza en que no sean letales. Y esto, digamos, es un espaldarazo para las organizaciones no gubernamentales y mucho más para las organizaciones sindicales en que no se pueden utilizar, así el gobierno nacional no lo quiera. En estos momentos, la protesta social, la protesta económica, la protesta política va a garantizarse en que no pueden utilizar escopetas calibre 12. Número 2, la no estigmatización de quienes protestan. Y esa no estigmatización sí que es bien importante en unos gobiernos, los últimos, no sé, 5 o 6 gobiernos con todas sus elecciones y reelecciones que han habido, salvo que estos últimos gobiernos son los que todo el que protesta es un castrochavista. Término que dentro de lo que enmarca, yo lo he entendido, es que castrochavismo podría entenderse como una dictadura en la cual se subsume el tomarse el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios de comunicación. Y a este gobierno lo único que le falta es el poder judicial en 2 altas cortes, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y Sala de Casación Civil. Así que vendría a ser bastante chistoso que un gobierno castrochavista diga que quienes se oponen a él son castrochavistas, en ese entendido ideológico. Número 3, la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza. Y es que el uso de la fuerza, bien lo decía el doctor Cristian,
Pues es una atribución constitucional en cabeza de las fuerzas militares y también de la Policía Nacional. Pero ojo, la Policía Nacional no es una fuerza militar, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Eso significa que solamente se le dota de armamento para conjurar graves crisis a través de las órdenes que imparte el Ejecutivo, pero previa reglamentación que exista. Y es bien gracioso que en este país la reglamentación la da el mismo ministerio, que es el que legisla, regula y determina el funcionamiento de las fuerzas militares. Eso es un llamado bien poderoso que hace la Corte Suprema de Justicia. Y cuarto, y yo creo que este es el dolor que le da al gobierno nacional, que el ministro de Defensa tenga que presentar excusas o disculpas por los excesos que se registraron el 21N. Esto fue lo que no le gustó. Si hubiese sido las tres anteriores, seguramente el gobierno nacional a regañadientes conforma una mesa y al final de cuentas no le hace ningún seguimiento, etcétera. Pero el pedir excusas públicamente es determinar y es avalar y autorizar que efectivamente todo lo que ha demostrado no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino también los tutelantes, 49 tutelantes en los ataques que se hicieron en la Minga Indígena, en la Universidad Nacional, en la de Cundinamarca, en la Distrital Javeriana, Atlántico, en Medellín, en el SENA, en la UPTC, cada uno de esos hechos que está debidamente argumentado y probado, estaba en contra de un derecho fundamental que la Corte lo definió, no la Corte Suprema, la Corte Constitucional desde el 93, como el derecho fundamental a la protesta pacífica. Y eso es lo que protege principalmente la Corte Constitucional. Así que no se trata de cualquier protesta, ojo. No se trata, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia CW09 del 2018, la que incite al odio, la que incita a la violencia, a tomarse las armas, la de la pornografía infantil, nada de eso. Hay unos requisitos frente a los cuales se cataloga la protesta pacífica, aún en contra del mismo gobierno. Y aquí lo que se está diciendo es esa protesta pacífica que exalta, que enaltece la Central Unitaria de Trabajadores y en este caso el Comité Nacional de Paro, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia y todos los sindicatos filiales que conforman estas, digámoslo, voceros de los trabajadores, pero además los movimientos estudiantiles, la Minga Indígena y los movimientos indígenas, los afrodescendientes, son protestas pacíficas hasta que no se demuestre la grave perturbación del orden público. Y esto no es grave perturbación porque lanzaron una piedra, la grave perturbación es la grave perturbación. Por eso hace todo un recorrido durante más de 100 y pico de páginas para mostrar cómo el gobierno colombiano se hizo, perdón, como dice coloquialmente, el de las gafas, y cómo a través de todo el expediente de tutela, los accionados, dentro de ellos entidades territoriales, dentro de ellos entidades del orden nacional, lo único que hicieron fue negarse a los hechos para legitimar lo que hicieron. Y esa legitimación, lo que dice la Corte Suprema es bien diciente. Ese informe de Human Rights Watch, yo pienso que es bien diciente. Fiscalía General de la Nación, 72 casos de abuso por la Policía Nacional en cabeza del ESMAD y en cabeza del GOES. La Justicia Penal Militar asumió irregularmente 32 investigaciones que debían irse para la jurisdicción ordinaria en cabeza de los jueces de control de garantías y de los jueces de conocimiento. Arresto arbitrario de 213 personas, detenciones administrativas, y esas administrativas en el entendido de las funciones de policía, que luego la Corte Suprema da un vuelco frente a ellas, de 1.662 manifestantes en 2019, la expulsión injustificada de 61 extranjeros en las manifestaciones del 21N, y finalizando porque no pudo hacerlo más la Corte Suprema de Justicia, no pudo llegar el asesinato. Ahí habla de la muerte, pero ese es el asesinato de Dilian Mauricio Cruz por la escopeta calibre 12. Yo pienso que frente a eso es que se enmarca todo lo que tuvo que hacer la Corte Suprema de Justicia para determinar esos 4 puntos que denotan 11 fallas y 11 falencias estructurales
que tiene en estos momentos el derecho fundamental a la protesta pacífica. Y mira cómo los decanta la Corte. Voy a referirme solamente a algunos, porque si ustedes me dicen que si es posible el derecho a la protesta en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sí. ¿Cómo? Dando a conocer este texto, haciendo estos talleres, pero necesitamos desmenuzar completamente el texto de la Corte y hacerle el seguimiento continuo, bien en cabeza del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, la Sala Civil, como también en cabeza de la misma Corte Suprema de Justicia, que se tomó la facultad de en cualquier momento volver a solicitar el expediente para hacerle seguimiento. Primero, falta de una ley estatutaria, y se pensaría que es la de regulación de la protesta pacífica o ese artículo 37 de la Constitución, y dice la Corte Suprema no. La Corte Constitucional ya ha definido varios derroteros en torno a este derecho fundamental. Falta de una ley estatutaria que desarrolle alcances y limitaciones de la fuerza pública. Oiga, eso no existe en el país. Sacaron un código de seguridad y convivencia ciudadana llamado Código de Policía, pero en ninguna parte hay una ley estatutaria porque esto tiene una grave afectación de derechos fundamentales. Así que frente a eso, primer llamado o primera gran falencia. Segundo, violación sistemática por parte de la fuerza pública. Aquí no se está hablando que sean todos los miembros de la fuerza pública, pero sí hay una violación sistemática que, ojo, inclusive con conocedores del tema, están hablando de graves afectaciones a derechos humanos que podrían constituirse, como bien lo dijo el doctor Cristian, en afectaciones a ese pacto de San José de Costa Rica, al derecho internacional humanitario. Es que nosotros estamos en un país en conflicto los últimos 50 años. La incapacidad, la tercera, de los accionados de mantener posición neutral, y por eso la orden que le da al gobierno nacional en que, oiga, el Ejecutivo no se puede inmiscuir en un derecho fundamental, gústele o no le guste, tiene que expedir un decreto en el que le informe a todos sus funcionarios que deben quedar ajenos, neutrales a las manifestaciones, aunque sean en contra del propio gobierno, aunque sean inclusive los miembros del gobierno que se tengan que morder la lengua. Perdón, pero esto es un llamado bien fuerte que ninguna autoridad había hecho. La Corte Constitucional había pasado por el lado diciendo que se debía garantizar la neutralidad, pero esto ya es una orden directa. Los estereotipos arraigados, pues ya el tema de los castrochavistas y todo ese ataque sistemático que hubo el 20 de noviembre por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde dice, oiga, todas las capturas, todos los allanamientos que hizo la Fiscalía General de la Nación en contra de los promotores en cabeza del Comité Nacional de Paro, fueron declaradas ilegales. Esto pues obviamente es un estereotipo, entonces están diciendo no solamente eso, sino los ataques en redes sociales. Aquí le está poniendo un freno también a esa tergiversación noticiosa que se dio por parte de los grandes medios de comunicación sin decirlo. Sin embargo, sí es un problema latente que obviamente dentro del resuelve lo tiene que decantar. Y bueno, digamos que frente a todo eso, muchos llamados que está haciendo, no quiero ser extensivo en este tema, porque es que al final, digamos, el tema no se trata del entendimiento per se de la sentencia como un texto o como un cuerpo legal muerto. Esto hace parte de algo que la Constitución que la Corte Constitucional ha definido como una constitución viva. Y este tipo de pronunciamientos, que son pronunciamientos de avanzada, van hacia allá, van hacia una constitución que no se queda inerte frente a los movimientos sociales. Y esto, más que una ganancia para el movimiento sindical, es una ganancia para la población. Y es una ganancia que de cara o de contera con todas las sentencias que tiene la Corte Constitucional, lo que le define a los presidentes, a los alcaldes y a los gobernadores es, número uno, la protesta social no necesita su autorización, como en alguna vez querían hacerlo ver. La protesta social lo que requiere es solamente que se le notifique para que usted tome las medidas. Pero ojo que dentro de todas estas medidas, dentro de estas 12 medidas que toma, en ninguna de esas medidas la Corte Suprema de Justicia está hablando de limitaciones a un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales solamente se limitan
cuando el legislador así lo establezca. No se nos haga raro, y ojo, ya esto para concluir, que el próximo proyecto de ley de la bancada de gobierno vuelva a ser el que presentó el año pasado y el que presentó en el 2018 y todos los años para regular la protesta social, so pena de darle cumplimiento a este pronunciamiento judicial. Y aquí es donde las centrales obreras y donde los movimientos sociales deben ser bien cautelosos, porque una cosa es la reglamentación del uso de la fuerza por parte de las autoridades y otra muy distinta es la reglamentación o la limitación que quiere este gobierno y que va a seguir haciéndolo hasta el final de sus días, de un derecho a la protesta, porque es la única forma de visibilizar a nivel nacional y a nivel internacional el descontento de un gobierno que, como lo hemos dicho todas las veces que tenemos participaciones, ha tratado la educación, ha tratado la salud, ha tratado a los niños, las niñas, los adolescentes, los trabajadores, las personas de tercera edad, y lo vimos durante toda la pandemia, como una mercancía. Para este gobierno somos una mercancía. Yo pienso que eso tendría que ver un poco con el tema de la pregunta, para no ponerme como a repetir y repetir y repetir lo que dice una sentencia, que más bien lo que yo les invitaría es a que la leamos y a que empecemos a crear coloquios, semilleros de investigación hacia dónde apunta esto, porque esto al final lo que decanta es que tanto la Presidencia de la República, ministros de Defensa, Interior, Alcaldía de Bogotá, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, lo que dice es, oiga, van a crear a nivel nacional una vaina que se llama el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. ¿Cómo les queda el ojo? Ya no se trata de la regulación de la protesta pacífica, sino de la protección de la protesta pacífica como manera que tiene los gobernados de mostrar su descontento. Y manda unas órdenes bien directas a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo por las graves alteraciones, no del orden público, sino por las graves alteraciones que ha tenido en estos momentos el ESMAD y el GOES en la conjuración de estos eventos, diciéndoles que ellos van a ser los veedores directos de una situación que se le salió de las manos al gobierno nacional y suspendiendo efectivamente todas esas procedimientos mal llamados no letales, cuando quiera que se ha demostrado que son letales. Yo pienso que frente a esto le quedaría muy de para arriba a la Corte Constitucional echar de para atrás esta sentencia. Está muy bien cimentada en los pronunciamientos a nivel nacional como internacional, y hacia donde tendría que irse es precisamente a la creación. Pues hay una cartilla final de defensa del derecho a la protesta en Colombia que sacó la Federación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. ¿Era aquí? No, pero mira que... Y frente a eso, creería yo que la Central Unitaria de Trabajadores, Ligia, debería sacar una misma, basados en esta sentencia, hacia dónde tendría que dirigirse el derecho a la protesta, muy digamos como lo que sacó la Universidad de los Andes con el manual de 070, el de autoprotección contra los excesos del ESMAD. Pero aquí ya no se trata de los excesos del ESMAD, sino más de la aplicación del derecho fundamental a la protesta pacífica en torno a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Yo dejaría ahí más bien y mirar si hay preguntas. Muy bien, doctor Manzano y doctor Cristian Javier. Yo creo que bueno que también Cristian nos ayudara un poco con esos procesos que tiene que hacer hoy las centrales para que realmente le demos vía a estas recomendaciones de la Corte y no nos dejemos enredar en otras cosas. Sigan, Miriam. Compañeros, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para los doctores? Para que alcen la mano. ¿No? Yo sí tengo una. Vale. Bueno, teniendo en cuenta el contexto que nos ha, que
digamos, el contexto que nos ha hecho el doctor Sergio y el doctor Cristian, y que existe un decreto que es el 563 del 2015, donde se adoptó un protocolo. ¿Creen que vamos a conseguir un mejor protocolo en estas actuales circunstancias o sería mejor que se implemente ese protocolo que tenemos y que pues no le han dado el uso que debe de ser? Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos. Yo creo que hay que tomar lo bueno que tenga el decreto, lo bueno que tenga ese protocolo, pero que ese protocolo como tal, inclusive en palabras de la Corte, es una articulación local, es una articulación que no ha tenido los efectos esperados y que dentro de la discusión ciudadana, porque así lo establece el fallo, dentro de esa discusión ciudadana se ve hasta dónde se avanza. Y que en todo caso, como van a haber disensos, porque muy seguramente el gobierno nacional no va a estar de acuerdo en absolutamente nada, pues da las órdenes para que 60 días después se expida esa reglamentación, pero con unos principios y unas reglamentaciones mínimas. O sea, no lo deja libre albedrío de lo que se quiera sacar, sino que debe garantizarse por lo menos y saca unas acciones supremamente dicientes en torno a 3 puntos. Unos protocolos de acciones preventivas, unos protocolos de acciones concomitantes y unos protocolos de acciones posteriores, que era algo que no se pensaba, por eso yo digo, es que no se pensaba que fuera a llegar hasta allá. Cuando salió el primer fallo de tutela determinando la negativa por ser esto un derecho de carácter colectivo y que hacia allá lo querían dirigir tanto los accionados como las mismas autoridades, pues la Corte Suprema lo que dice, no señor, aquí sí hay violación a derechos fundamentales. Por ende, estar creando un nuevo protocolo con acciones, como se dice, antes, durante y post, con una línea de intervenciones no solamente estatales, sino también ciudadanas. Mira que le dice a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, venga, ustedes tienen que crear un manual mediante el cual se verifiquen las eventuales detenciones. Ojo con eso no existía. Aquel que detenían en una protesta, si le iba bien, aparecía a los 3 días. Si le iba bien. Y en estos momentos está diciendo, no, señor, si usted se lleva a alguien, inmediatamente activamos una línea donde sabemos desde el punto 1 hasta el punto final qué es lo que está pasando. Eso lo tenemos claro. Por eso digamos que lo bueno que tengamos del decreto, tomémoslo. Y frente a esa mesa de trabajo en la que seguramente va a estar la Central Unitaria de Trabajadores, en la que seguramente va a estar el Comité Nacional de Paro, va a estar la Federación, van a estar todos los actores, pues tomemos lo mejor y llevémoslo allá. Pero que esto ya no es una política local, es el llamado que hace la Corte Suprema, y en eso que decía el doctor Cristian es bien importante, porque el pueblo colombiano perdió el principio de confianza legítima en las instituciones y en especial en la Policía Nacional, llámese SMAT, llámese GOES, llámese COPES, cualquiera de estas formas o cualquiera de estas entidades. Se perdió esa confianza legítima. No confiamos como colombianos en estas instituciones. Necesitamos que como Estado ustedes nos den las herramientas para volver a confiar, pero para eso, protección. La compañera Deniris le alzó la mano para formular una pregunta. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Viendo en la sentencia y sumando a lo que... ¿Me escuchan? Sí, señora. Viendo lo que señala el gobierno en su borrador de protocolo para el control de la protesta social, leyendo, yo no sé si esto es una pregunta o una intervención, realmente es que lo que yo no entiendo es cómo un gobierno, llámese como se quiera llamar, especialmente bajo el tilde de democrático, puede producir un documento tan chambón como ese, que a todas luces es violatorio de todos los derechos. Entonces, ¿cómo es que hay una sentencia que protege derechos y luego saca el gobierno un protocolo que violenta los derechos? Gracias, compañero. Especialmente en un punto crucial, el limitar la libre expresión de los manifestantes, que de por sí es lo más grave de todo, aparte de lo de las armas, aparte de todo lo que trae.
una cosa determinante y violatoria de los mínimos principios de protesta, es el derecho a yo manifestar mi disenso frente a un gobierno o decirle a la policía, no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Y arengar. O sea, nos están arrinconando. Entonces, mi inquietud va apuntada ahí. ¿Cómo es que un gobierno como este, aun cuando se tilde de democrático, puede establecer un documento tan chambón como ese? Gracias. Yo diría, mi querida compañera, que esto es un devenir político, ¿sí? Lamentablemente. En este momento, digamos que estamos hasta ahora como mirando hacia dónde nos lleva la sentencia, porque la sentencia es clara en que ese acto administrativo inicial en el que el gobierno nacional no se puede ir en contra, debe mantener la neutralidad, por ejemplo, en caso de las protestas, lo extiende a que sea inclusive cuando hay guerra exterior, conmoción interior, estados de emergencia. O sea, mire que en ninguna de los eventuales estados excepcionales el gobierno puede inmiscuirse en temas de la protesta social, pero que adicionalmente a eso, ese protocolo o esa reglamentación que va a expedir el gobierno nacional, por eso le digo, le dice de una vez hacia dónde tiene que ir dirigida. Dice, ojo, jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de las Naciones Unidas. Y dice, oiga, y en todo caso, aunque usted no se ponga de acuerdo con la ciudadanía en esa mesa de trabajo para esas directrices del uso de la fuerza en las manifestaciones pacíficas, ojo, dice, esa reglamentación se va a hacer énfasis en conjurar, prevenir y sancionar. No es reglamentar el derecho a la protesta. Conjurar, prevenir y sancionar. Y habla de 5 grandes ítems. 1, intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones. 2, la estigmatización frente a quienes sin violencia salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno. 3, el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos. 4, las detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos y crueles y degradantes. Y 5, ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Le puso un tate quieto al gobierno. Lo que haya expedido el gobierno nacional hasta la fecha, lo está dejando sin piso. Le está diciendo si va a expedir algo frente a eso que se llama el Estatuto de Reacción, uso de verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta ciudadana pacífica, va a contener esto. De resto, lo que usted me haga va a ser un desacato a esta orden. Y estamos esperando, obviamente, porque está todavía dentro de los 30 y los 60 días. Frente a eso, seguramente se va a llevar todo el 2020, parte del 2021, seguro enero y febrero. Este protocolo no va a estar para el 21 de noviembre. No va a estar. Y el gobierno no va a querer que esté para el 21 de noviembre. Así que nosotros, yo no sé si esto sería como tener esta sentencia en cada uno de los celulares de los marchantes ahorita para octubre, para el 20 y 21 de octubre, y luego para noviembre, o tenerla impresa para que cuando la policía vaya a cometer algo, inmediatamente se le esté enrostrando el fallo de tutela para decirle hasta dónde puede llegar. Y no sé si esto significa que los comités de derechos humanos de las organizaciones, eso seguramente serán nosotros los abogados, vamos a estar al frente de las manifestaciones diciéndole a la fuerza pública, espere que usted no pueda hacer esto, espere que usted no pueda hacer esto. Mire, las órdenes son bien claras, no lo puede hacer. Y mucho más con lo que sucedió ahorita en el mes de septiembre en Bogotá, que fue supremamente desastroso y bochornoso. Yo pienso que frente a esto el ministro debería renunciar, pero pues es una decisión política que no me compete. De hecho, y para retomar el tema desde ahí, efectivamente una de las acusaciones que se ha hecho a este fallo es que ha intervenido con otra de las ramas del poder público, ¿cierto? Alegando que toda esta base de reglamentación que aporta la Corte en esta sentencia efectivamente da unos lineamientos que son bastante claros, como los exponía el doctor hace un momento. Efectivamente, no solamente va a tener unos lineamientos principales con relación a cuáles son los protocolos que se deberán establecer, sino cuáles son los puntos efectivos que se deberán tratar, y finalmente casi que hasta le impone un título
a la reglamentación que deberá expedir el gobierno, pues que deberá expedir el ente que finalmente lo lleva a cargo, ¿cierto? Y en eso quiero hacer también un énfasis, y es en algún momento efectivamente se podría llegar no sé, a expedir algún otro tipo de protocolo, algún tipo de procedimiento, pero no quiera decir que estos protocolos puedan estar encaminados a desobedecer o a desacatar la orden de la Corte, sino que por el contrario, y ese énfasis hay que seguirlo haciendo, ¿cierto? Que es lo que regularmente le pregunta pues, la gente a los abogados cuando se tiene un fallo de tutela y se dice, bueno, pero ¿y si no lo cumplen? ¿Y si lo cumplieron mal? Pues allí van a estar todas estas organizaciones sociales y especialmente los interesados para que al momento en el que se expidan esos instrumentos jurídicos se puedan revisar, contrastar con la norma o contrastar con el exhorto, con la orden que dio más bien la Corte Suprema y revisar si efectivamente se está cumpliendo. Es decir, en últimas, no es expedir el documento o expedir la reglamentación que simplemente se le antoje al gobierno de turno, sino que aquí hay unos lineamientos efectivamente muy claros. Muchas gracias, doctores, por sus respuestas. La compañera Patricia Hidalgo levantó la mano para Sí, una pregunta. bueno, muy buenas tardes. Muy buena la explicación de los compañeros e igual pues hacía falta, ¿no? Esta capacitación, digámoslo en sí, porque realmente son cosas que tenemos que tener cuidado en las protestas. Mira que una de lo que ellos están planteando, sobre todo el partido de gobierno, sobre las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, que la central obrera sería siempre la encargada de pagar por los desastres que la misma policía hace en las manifestaciones. Ojo con eso es un punto importante tenerlo en cuenta. Igual, los puestos unificados de mando que siempre se hacen en cada departamento, yo he tenido la oportunidad de asistir y obviamente se mira allí cómo las cámaras de videos registran totalmente el seguimiento a las personas que hacen la protesta. O sea, allí tienen ellos bastante claro, porque son unas cámaras de alta definición donde se observa cada minucia, cada movimiento de los participantes en las movilizaciones. Eso ellos lo tienen en cuenta, por eso cuando dan la orden de hacer seguimiento a los muchachos después de que termina las manifestaciones, muchos de ellos estudiantes que no tienen para un taxi, se trasladan a pie y es allí donde van y los toman y se los llevan en los carros de policía a los CAI. Entonces, ese es un punto también que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos grupo de derechos humanos, pero realmente no se dan abasto. O sea, los grupos, los abogados que logramos captar 4 o 5, por lo general no se dan abasto. Entonces, en eso también lo que dice el doctor, hay que tenerlo en cuenta en lo de la tutela para llevarlo bien presente como protocolo en la manifestación para que no se violen esos derechos fundamentales humanos que tiene el derecho a la protesta. Eso sería como para el análisis. Muchas gracias. Gracias, compañera. La compañera Janet alzó la mano para formular una pregunta. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a los doctores Sergio Manzano y Cristian Javier Barajas que hayan adoptado esa postura y hayan entregado su esfuerzo intelectual y profesional al servicio de los trabajadores. Eso es muy loable, qué bueno que entendieron para qué se estudia esa profesión. Pues ya los compañeros que me antecedieron han tocado algunos puntos de los que yo quería preguntar. Obviamente ha sido muy bueno el análisis que ustedes dos hicieron frente a la providencia que nos acaban de exponer, donde no es un análisis jurídico escueto, sino fundamentado en el contexto social y político que vive hoy nuestro país. Muy interesante todas las reflexiones. A mí solo me quedaría apuntar que el derecho a la protesta social lo hemos ganado los trabajadores en las calles
y así nos tocará seguirlo defendiendo. Obviamente con las herramientas que hoy nos ofrece este tipo de providencias de avanzada, que pocas veces se encuentran en las altas cortes, pero nos lo seguiremos ganando en las calles el 21 de octubre, el 21 de noviembre y todas las fechas que de aquí para adelante vengan. Allí es donde lo tenemos que defender. Solo me queda una duda frente a la exposición del doctor Manzano. Él plantea la cooptación de todos los poderes del Estado por el Ejecutivo y hace relación a que solo 2 de las altas cortes no se han dejado cooptar. Yo quisiera preguntarle, eso lo que me lleva a concluir es que el Consejo de Estado sí hace parte entonces de esa cooptación de los poderes que ha tenido el Ejecutivo. Yo quisiera preguntarle por qué considera que el Consejo de Estado está cooptado por el Poder Ejecutivo en este país. Muchísimas gracias. Vale, me encanta esa pregunta y la respuesta tiene que ver con las actuaciones precisamente de las altas cortes. El Consejo de Estado, miremos los últimos pronunciamientos, por 2 o 3 pronunciamientos que podemos estar hablando, y por eso hablo de una curva que tuvo la Corte Suprema de la Corte Constitucional. Consejo de Estado, ¿cuántas demandas hay en contra del ex senador, expresidente Álvaro Uribe Vélez que no avanzan? Y en contra de los partidos, no solamente por las últimas elecciones, sino por las anteriores elecciones legislativas presidenciales. Y no avanzan en ninguna forma. Único senador que tuvo la mayor votación después de Álvaro Uribe Vélez, que es el senador Antanas Mocux, y en un tiempo récord, en 8 meses, resolvieron su demanda para sacarlo. Y ya está admitida la demanda que pretende arrebatar esos 500,000 votos al partido Alianza Verde. Ojo con eso. Número 2. Pensiones de los trabajadores del Estado. Aquí no solamente estoy hablando de educadores, trabajadores del Estado. En agosto del 2018. Viene una sentencia de 2015 de la Corte Constitucional, esa antigua Corte Constitucional que venía casi de la mano con el gobierno nacional antes de los 2 movimientos que hubo de los magistrados en 2017 y el último en 2019, donde lo que se determinó por parte de la Corte es que en las pensiones no se podía tener en cuenta ningún factor salarial distinto a los que habían establecido en 1985. El Consejo de Estado desde el año 2010 tenía una posición unificada, donde decía que sí se tenían que tener en cuenta en una posición garantista y de avanzada, como quiera que los factores salariales hacen parte integral de la labor que tiene el trabajador, prima de Navidad, vacaciones, etcétera, todas esas. Y que por lo tanto la fórmula de compensación era reconozcan en la pensión todos los factores, eso significa una mejor pensión, y descuéntenle los aportes correspondientes para la sostenibilidad del sistema. A partir de ese 2015 empieza un batallaje que termina en el 2018, cuando a pesar de existir unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado vuelve a unificar la jurisprudencia. O sea, ya estaba unificada y volvió a unificar la jurisprudencia, solo que esta vez lo hizo con la firma de los 27 magistrados. Y los 6 magistrados que históricamente venían defendiendo esa posición, en 2018 dijeron no tienen derecho a esos factores en pensiones. Una reforma pensional a escondidas que le ahorró al Estado aproximadamente 7 a 7.5 billones de pesos en pensiones que le tenía que entregar a los trabajadores. Y luego en 2019 se lo hace para los trabajadores. Tercera, para el sector de los educadores. Ejemplo, que veo que hay bastantes educadores. En el año 2016, luego de una gesta que inicia en el 2008, donde los educadores no tenían derecho a la prima de servicios, y se logra que la jurisdicción contenciosa administrativa y la misma Corte Constitucional reconocieran que por derecho a la igualdad tenía que reconocerles esa prima de servicios. En 2016, un fallo de unificación jurisprudencial que llegó de Boyacá, de Tunja, y con solamente ese fallo de unificación jurisprudencial resolvió negarle ese derecho que tenían los educadores.
a percibir la prima legal de servicios o la prima de servicios que todos los trabajadores del Estado tenían, que los educadores no tenían, y que dicen, no, qué pena, es que como ustedes no tenían derecho, se la negamos. Pero a partir del 2014 ustedes ya tienen derecho, entonces a partir del 2014 reconózcase. Por eso la posición del Consejo de Estado siempre ha sido una posición gobernista. Ahora, esto en torno a ideologías que manejan el Consejo de Estado, el último magistrado que hubo de avanzada en el Consejo de Estado salió hace más de 8 años. En los últimos movimientos que ustedes ven, los magistrados que están en el Consejo de Estado, sección primera a sección quinta y en sus distintas subsecciones, miren las alianzas y hacia qué partidos tienen preferencias. Y ustedes van a encontrar Partido Conservador, Cambio Radical, Colombia Renaciente, van a encontrar el Centro Democrático. No van a encontrar movimientos de avanzada, distinto a como ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, donde se ha respetado hasta este momento la independencia. Pero ojo que la Corte Constitucional, finalizando esto y comenzando el próximo año, va a cambiar 2 magistrados. Y adivinen quién propone esas ternas. Esas ternas las proponen tanto el presidente como el Congreso. Así que lo que esperamos va a ser un vuelco completo de la Corte Constitucional. Así como sucedió cuando mandaron a la secretaria de Presidencia a ser magistrada de la Corte Constitucional. Por eso es que lo digo, porque los movimientos de la justicia aquí no se dan por la necesidad del movimiento social o el movimiento histórico o político, sino por el movimiento político que está en cabeza de la Casa de Nariño y que está en cabeza del órgano legislativo en el país. Aquí no hay una total independencia. Si hubiese una total independencia, tendríamos una forma distinta de elección de los magistrados de las altas cortes. Es por eso que lo digo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, quedan 2 compañeras que levantaron la mano, 2 compañeros, Olga y Alexander Mina. Vamos a recibirles las preguntas y ya le damos la palabra a nuestra compañera Ligia para terminar esta sesión. Compañera Olga, bien pueda. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Bueno, gracias. Saludar el evento. Muchísimas gracias por ese espacio tan importante, sobre todo en este momento tan difícil. Y también felicitar a los ponentes, el doctor Sergio y el doctor Cristian. Yo tengo una pregunta, la siguiente pregunta, es decir, si este fallo enmarca de alguna manera, se puede enmarcar con el respeto a lo de la línea de mando que está de manera constitucional y que, digamos, en el caso de Bogotá, pues es la alcaldesa y en el caso, digamos, nosotros que estamos aquí en Fusagasugá, pues se da de la alcaldía, las alcaldías, ¿no? Este es un primer punto. Uno segundo es el hecho de que se hable de la prohibición de las armas calibre 12. No toca de ninguna manera las armas Taser, eso que sucedió además con el abogado y que desató pues la indignación nacional e internacional. Y una tercera pregunta que es si se confronta la estigmatización, digamos, cuando se habla de la estigmatización, yo entendí que esa estigmatización se está planteando desde el respeto a la prensa. Pero mi pregunta es, ¿y el respeto de los medios de comunicación, que son los mismos que criminalizan a la juventud, criminalizan la misma protesta, ahí no, si se toca o no? Y una última pregunta que sería, para ustedes, los ponentes, ¿cómo establecerían precisamente como unos mínimos puntos de exigencia? No sé si tendrían que llamarse obligatoriamente protocolos, pero sí como unos puntos de exigencia que pudiéramos tener en todas las
territorios y a nivel nacional. Pues porque el doctor Sergio habla de que, pues, que llevemos listo, pues, como para presentar esa hoja de respeto mínimo de los derechos humanos en este momento álgido y de la protesta. Entonces sería como si solamente tendría que ver con esta parte del fallo de la Corte, o ustedes ven, por ejemplo, la resolución 1109 u otros que sean como claves para elaborar esa propuesta de puntos de defensa de quienes estamos saliendo a las marchas. Y también, y de pronto no solamente durante la protesta, ¿sí?, sino también después, porque como decía la compañera Patricia, como decía Patti, no solamente durante la protesta hay una violación y hay una agresión, sino también después de la protesta hay un seguimiento, ¿no? Hay una cuestión ahí donde están yendo a las casas o cosas delicadas. Entonces, quería preguntar eso. Gracias. Disculpen. De una vez, el compañero Alexander Mina Zapata puede formular sus preguntas para que los doctores al final las respondan conjuntamente. Compañero Alexander. Bueno, buena tarde a todas y todos. De antemano agradecer el espacio que nos brindan para los que tenemos respecto a esta sentencia. Pero es importante, más que pregunta, quiero hacer un comentario, que no debemos pasar por alto lo que nos invitan los abogados a que debemos realizar una difusión y capacitación a las bases respecto a los derechos ganados en esta sentencia. Y más que eso también, lo que puede entender de ella es que si lo que está en debate es el derecho a la protesta social. Eso no debe estar en discusión porque claramente la Constitución como norma de norma establece que es un derecho que tienen todas las personas en el país a protestar y a manifestar libremente sus inconformidades. Hoy lo que debe estar en discusión, que la misma sentencia lo establece, en los mecanismos de represión a la protesta, los últimos gobiernos que han hegemonizado y han dominado en este país. Eso es lo que debemos discutir. Si esos mecanismos de represión de la protesta van en contravía de las normas constitucionales y de las normas y de los convenios internacionales. Evidentemente tenemos que seguir construyendo en la difusión y la capacitación a nuestras bases frente a esta sentencia para que cada vez que salgamos a protestar tengamos mayores elementos para proteger y defender nuestros derechos. Quiero hacer ese comentario porque me parece importante que eso no se pierda en la discusión, que leamos la sentencia, que armemos círculos de estudio frente a ella, y también algo importante es cómo los movimientos sociales, los movimientos sindicales pueden exigirle al gobierno la participación en la construcción de todos estos reglamentos, porque me parece que si es a nosotros a los que protestamos, los que se nos van a aplicar los reglamentos, desde una construcción democrática debemos participar de la construcción de estos reglamentos. Muchas gracias. Gracias, compañero. Vale. Adelante. Pues nada, digamos como para las respuestas para la compañera Olguita, que hace rato no nos veíamos, yo creo que son demasiado profundas. Esto inclusive yo creo que requeriría como otra hora, otras 2 horas, porque es que aquí no estamos hablando solamente de pronunciamientos internos, Olguita.
Aquí la Corte Constitucional, al menos con esas dos sentencias que están ahí en el chat, las tres sentencias, la C223 del 2017, la 281 del 2017 y la 009 del 2018, ahí deja varios lineamientos. Pero es que también tenemos lineamientos de la Comisión Interamericana y tenemos también unas líneas que tiene también el derecho internacional, y también esta sentencia lo que hace es como tratar de amoldar. Pero ojo, esto es un amoldamiento a nivel nacional. Ese amoldamiento a nivel nacional lo que compele o hacia donde lleva es a que existan unos mínimos, no unos máximos. Yo en esto creo que frente a ello la facultad que tiene el Ejecutivo, que no va a reglamentarla como nosotros queremos. Ténganlo claro que en algún momento está dando el uso de la fuerza, porque si no, lo más sencillo es que no habrían desmanes. Nosotros ya sabemos que casi el 90-95% de los desmanes que se producen en las manifestaciones son hechas o son orquestadas por los infiltrados de las fuerzas militares de la Policía Nacional. Hacia allá es a donde tenemos que dirigirnos frente a cómo evitar esto. ¿Y cómo evitar esto? Pues va a ser bastante complejo, porque es que hacia donde quiere llevarlo el gobierno, bien lo decía la compañera, es a las pólizas antiterroristas que estén en cabeza de las organizaciones sindicales y de las organizaciones políticas, para que sean acreedoras o se hagan partícipes en los gastos de lo que esto se produzca. No, señor. Aquí el tema es, mientras no haya provocación por parte de la fuerza pública, la manifestación va a ser pacífica, y eso se vivenció en el mes de noviembre. Mientras que trataban de provocar la manifestación, lo que se hizo fue entregarle a los provocadores, que resultaron, y por eso digo, casi en un 90-95%, miembros de las Fuerzas Armadas, infiltrados que estaban ahí. Entonces, venir a decirte como cuál es todo ese recorrido, yo creo que hasta ahora está en construcción. Yo por eso, digamos que el ejercicio más próximo, y que es un ejercicio ahí medio escueto que se hizo, fue la guía práctica que efectuó la Fundación del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos. Se llama Defender el Derecho a la Protesta Social en Colombia. No es un gran experimento que hizo en septiembre del año pasado, sin embargo es una aproximación a lo que debería estarse haciendo en estos momentos. Por eso la invitación que yo le hago a la Central Unitaria de Trabajadores es: empecemos a idearnos, a estructurarnos una cartilla un poco más sencilla conforme a todo eso que ya dijo el doctor Cristian, a lo que está diciendo la Corte Constitucional, a lo que están diciendo el derecho internacional, para ponerlo de una manera sencilla, porque es que una cartilla de más de 70 páginas nadie se la lee. Es claro que nadie se la lee, pero sí al menos unos 3 o 4 ítems bien puntuales de tener en cuenta. Y dos, pues también tenemos que tener claro que aquí hay unos tiempos, y en esos tiempos el más corto es de 30 días para que el gobierno nacional y las autoridades y los organismos de control empiecen a efectuar cuáles van a ser los procedimientos. Por eso a mí me preocupa, porque para el 21 de octubre, no sé, doctor Cristian, a menos que usted tenga otra teoría sobre el caso, pero para el 21 de octubre no van a estar listos. Para el 21 de noviembre no van a estar listos. ¿Qué sí va a estar listo? Por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de la Fiscalía, al menos creería yo, la verificación de las personas que sean detenidas administrativamente o por autoridades de policía. Esa línea de seguimiento sí ya debe estar clara, porque es que eso raya con derechos humanos fundamentales como la vida, como el no a la desaparición forzada, todo eso. No sé, doctor Cristian, usted... Sí, gracias, doctor. Bueno, conforme a los procedimientos, efectivamente, que deberán aplicarse en adelante o que deberán construirse, ¿cierto? Que básicamente esa es la orden. Como decía el doctor Sergio, efectivamente, muy seguramente no tendremos esos procedimientos en el futuro cercano, además porque esos plazos de los procedimientos no son los más cortos, ¿cierto? Es decir, no son los inmediatos. No obstante, yo sí quiero responder la pregunta, o quiero profundizar más bien en otro tema, y es con relación al uso de las armas como el taser, ¿cierto? Y a la responsabilidad de la cadena de mando. Aunque la Corte no lo desarrolló propiamente a lo largo de toda la del óbiter, digamos,
No obstante, sí la Corte en su orden de protocolos y procedimientos, y como nos lo decía ahorita el doctor, nos ha dado un protocolo de acciones posteriores. Entonces, con esto voy a tocar los 3 puntos a la vez de acciones posteriores, uso de las armas y cadena de mando. Allí en ese protocolo... Javier, un momentico, Cristian, un momentico. Doctor Sergio Manzano, muchísimas gracias. Él se tiene que retirar. Muchas gracias por esta intervención tan excelente. Y bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Continúe, Javier. Muchas gracias. Muy amable por acompañarnos hoy. Hasta luego, doctor Manzano. Hasta luego. Okay. Siga, Doctor Javier. Manzano, chao. Gracias. Listo. Entonces, continuamos. Estos procedimientos se van a tener que establecer, ¿cierto?, como parte de los protocolos de acciones posteriores, unos procedimientos que sirvan, uno, para confirmar, constatar o hacer seguimiento al uso de la fuerza por parte de estos entes de policía, ¿cierto? Ya sea el BOES, el SMAT o a quien corresponda cada acción. Uno. Dos, también hacer un seguimiento de las órdenes en cadena de mando que se hayan dictado dentro de estos procedimientos que se hayan dado en las intervenciones de la protesta, ¿cierto? Es decir, si va a haber un estudio, si va a tener que existir una reglamentación o un protocolo acerca del seguimiento de la orden que haya sido impartida por quien dirija estas entidades. Uno, y finalmente, el uso de las armas, letales o no, va a tener que ser estudiado y se va a tener que realizar un seguimiento que va a quedar consignado muy seguramente en este protocolo de acciones posteriores. Esos son los lineamientos que nos ha dado la Corte, ¿cierto? La Suprema Justicia en esta acción de tutela. Claramente no sabemos efectivamente al final cómo nos va a quedar o cómo va a quedar resuelta este protocolo, pero se supone que esos deberían ser los puntos mínimos. Uno, que haya una regulación un seguimiento acerca del uso de las armas conforme a la regulación existente, porque no se impartió una orden más allá de eso. Dos, el seguimiento a las órdenes en cadena de mando que se hayan dado durante las intervenciones. Y tres, también un seguimiento posterior a la protesta social o a los eventos que hayan ocurrido. Y para eso yo creo que ese va a ser uno de los papeles también más importantes del movimiento social, y es que vamos a tener la oportunidad de, si bien tal vez no sea, digamos, por decirlo coloquialmente, por las buenas, sí de alguna manera ser parte de estos procedimientos, de esta verificación y de estas veedurías, como lo dice la sentencia. Finalmente, con relación a la intervención del compañero Alexander, efectivamente también estoy completamente de acuerdo con la posición de mi compañero panelista, y es que se debe fortalecer la promoción y la educación. Recuerden que pues yo en este momento vengo también por parte de la Escuela Nacional Sindical, y uno de los papeles nuestros como centro de pensamiento también es hacer la promoción de la educación, del fortalecimiento de los derechos en nuestro caso, de los trabajadores, ¿cierto? En este caso, en general de la población, siempre teniendo como bandera o como una de las banderas estos procesos educativos, procesos de formación, procesos de socialización. Por eso es que estos espacios también son muy interesantes para nosotros en términos de participación, porque este hace parte de uno de nuestros principios y nuestros objetivos principales, en los que saben que nosotros los hemos acompañado muchas veces y muy seguramente, mejor dicho, muy seguramente y siempre los estaremos acompañando. Y entonces la idea es que en la medida en que conozcamos nuestros derechos por parte no solamente de la realización de cartillas, talleres, sino por parte también de foros o de eventos, podríamos avanzar en el conocimiento de nuestros derechos, y como ya es conocido por todos los participantes, muy seguramente, el conocer nuestros derechos es lo que hace que después se puedan interponer este tipo de acciones que nos trae hoy a este webinar, ¿cierto? Gracias. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Javier. Una tarde realmente recreativa, una preparación excepcional para el 21 de octubre y para todos los eventos regionales que vamos a realizar. Y creo que nos dejaron tareas muy contundentes. Para mí la principal tarea es la defensa de esa propuesta pacífica como protección también a nuestra constitución política. Igualmente, se pareciera que no, pero
de pronto Olga y las compañeras y los compañeros que escuchamos, nos recordó algo contundente. Esa estigmatización permanente que nos vienen haciendo del castrochavismo, somos de la guerrilla, o, en fin, eso también hace parte de erradicar una cultura bastante violenta hacia las protestas sociales y hacia las manifestaciones de indignación. Creería que el país tiene que tener una postura conciliable con sus gobernados, y es, si no hay un minuto siquiera de pedirle excusas a toda esta situación tan grave que nos ha pasado, definitivamente hay que pedir la renuncia también de un ministro y de un presidente que no nos gobiernan. Y yo creería que las mesas de trabajo y los protocolos nunca nos podrán olvidar. Yo soy de la vieja guardia. Protesta, quién iba al frente y con walkie-talkie señalamos quién podía estar en la mitad molestando o quién estaba atrás dañando la protesta. Esto no nos puede olvidar. Son protocolos, como decía Cristian ya en un lenguaje muy, muy contundente de ellos, y es el uso, hacerle seguimiento al uso de las pistolas y todas esas armas letales que usan. También el uso y seguimiento al comando y a las órdenes que dan y a las fuerzas como tal, y el seguimiento por último a los actos ocurridos inmediatamente después de la protesta. Eso es fundamental y creo que no nos puede olvidar, y yo creería que con estas tareas y la elaboración de cartillas, desmenuzar el 7641 y llevarlo y aplicarlo en todas las regiones, compañeros de este departamento, es una tarea hoy primordial. Empecémosla ya, y con esto me despido. Una feliz tarde para todos y todas, y muchísimas gracias. Gracias para todos, gracias a Cristian. Muchas gracias.